Esta gran región es una de mis áreas favoritas de este país. Es paisajísticamente impresionante, es tan rugosa y tan accidentada, pues que eso en cierta manera quizá la ha hecho que permanezcan esas grandes extensiones boscosas, aunado al hecho de que muchas comunidades pues se organizan y administran y protegen en alguna medida sus bosques, ¿no? Pero una de las características que para mí es más sobresaliente de la Sierra Norte es la extensa cobertura boscosa que todavía puede uno visualizar. Yo estoy más familiarizado con el trayecto que va de la ciudad de Oaxaca, baja al valle, sube, llega a Ixtlán y luego empieza a bajar hacia el Cerro Pelón y hacia, ¿cómo se llama? La carretera a Tuxtepec, y un poquito más hacia el oriente y al occidente por algunos caminos secundarios, algunas cabeceras municipales, ¿no? Pero yo veo desde un cerro los otros enormes montañas inexploradas y siempre he sentido el interés y el impulso de ir ahí, pero pues es complicado, el tiempo es limitado, los recursos también lo son y además ya no estoy tan jovencito, entonces la única manera de poder avanzar abordando incrementando la exploración y los estudios en este tipo de ambientes tan interesantes pero tan complejos es mediante la supervisión de estudiantes. He tenido la suerte de supervisar a un par de chicos, uno era de Ixtlán, otro era de, no recuerdo si era de Capulalpan, en fin. Y ellos, pues siendo parte de la comunidad local, conociendo el área, teniendo el apoyo del comisario ejidal y la familia, pues pueden hacer entradas un poquito más seguras, un poquito más profundas de lo que los botánicos logramos hacer en viajes muy cortos y caminando un par de kilómetros desde la carretera, ¿no? Y los descubrimientos pues han sido muy interesantes. Ahora, gran parte de la flora que han descubierto estos chicos en sus inventarios es lo que uno esperaría que hubiera. Es decir, la Sierra Norte básicamente presenta o comparte la flora de la porción húmeda de la Sierra Madre Occidental y también comparte muchos elementos en la parte de montaña propiamente dicha de la flora centroamericana de montaña que les había comentado antes, ¿no? Pero su parte interna ve hacia los valles secos y yo nunca he entendido muy bien y me da la impresión de que, bueno, no he entendido nunca muy bien su relación con la Sierra Madre del Sur y me da la impresión de que realmente se encuentran y se entremezclan en lo que algunos llaman el nudo mixteco y hay una continuidad. Entonces, esta porción de Oaxaca es una de las más diversas porque tiene los bosques humedísimos típicos de la Sierra Madre, de los filos de montaña de la Sierra Madre Oriental, las selvas húmedas de la bajada a la planicie del Golfo y además esos ambientes más estacionales de los valles interiores y de la conexión con la Sierra Madre del Sur. Probablemente unas 200 especies han sido registradas en lo que en términos generales yo llamaría, o yo entiendo, quizás no correctamente, como la Sierra Norte de Oaxaca, y eso la hace uno de los lugares más diversos para orquídeas de este país. Seguramente si fuera alguien a estudiar las compuestas o las leguminosas o las rubiáceas, probablemente encontraría algo similar, una concentración desusada de diversidad ahí. Yo no he tenido oportunidad de estudiar o de visitar significativamente la parte más tropical, la bajada ya por más allá de unos que serán 1000 metros, ¿no? Donde empieza la transición a la selva húmeda tropical. Debe ser un lugar espectacular, no me imagino, bueno, me imagino que crece ahí, pero no veo registros. Hay áreas con vegetación similar que se han estudiado más, por ejemplo en Usila, en otras partes de Oaxaca, pero esa bajada de la Sierra Norte hacia el Golfo de México, pues tiene muchísimo que explorar todavía. He podido visitar o caminar más en áreas como aquí a la izquierda abajo, estas grandes extensiones de bosques de pino encino. Hay una importante diversidad de orquídeas, pues las que se distribuyen, muchas de ellas en prácticamente todas las montañas al occidente del Istmo de Tehuantepec, unas poquitas restringidas a Oaxaca.
no tiene tantas especies endémicas la Sierra Norte. Encontramos, por ejemplo, mayor endemismo en la Sierra Madre del Sur, pero su diversidad es espectacular y concentrada fundamentalmente, como aquí en la esquina superior derecha estoy mostrando, en estos ambientes constantemente húmedos por influjo de la niebla que viene del Golfo de México, y los árboles están prácticamente saturados de otras plantas. Y hay áreas, por ejemplo, ya en el mero filo de la montaña donde uno prácticamente camina sobre las orquídeas, las bromelias y otras plantas. Entonces, definitivamente es un hotspot de diversidad. No solo tiene muchas, sino además tiene algunas muy, muy bonitas, muy buscadas en la horticultura, con un gran potencial ornamental. Lamentablemente, subutilizadas hasta donde yo he podido ver. Y esa subutilización con frecuencia tiene que ver con usos tradicionales que quizás cuando las poblaciones humanas eran más reducidas, los pueblos más pequeños, no había tantas comunicaciones, quizá esas maneras de utilizar eran sostenibles. Por ejemplo, salir en la temporada de la fiesta del santo, de la patrona del pueblo, e ir a recolectar estas flores de orquídeas para hacer los arreglos, para hacer las ofrendas o una serie de cosas que se hacen con ellas. Pero ahora que la población ha crecido mucho, el número de pueblos se ha incrementado, la gente se mueve mucho más, parece ser que los niveles de extracción, por ejemplo, de esta plantita de flores amarillas que huele a limón que ven aquí en la esquina superior izquierda, ya no parece ser sostenible, y está sucediendo, como en otras partes de México, que las poblaciones van desapareciendo radialmente desde los pueblos donde se usan en las ceremonias. Es decir, la extracción constante año tras año, que durante siglos probablemente no se notó que tuviera un efecto fundamental, ahora, debido al crecimiento de la población, la demanda constante durante muchos, muchos años, pues sí se está notando, y eso resulta pues en la desaparición de poblaciones, en que cada vez más estas plantas que solían ser muy comunes, por ejemplo esta amarilla en los encinares, creciendo colgando de las ramas con sus flores olorosas, preciosas, pues sean más difíciles de encontrar, ¿no? También algunas orquídeas, aparte de su uso en cuestiones ceremoniales, tradicionales, son buscadas para tenerlas como adorno, como plantas de ornato. Aquí abajo esta de los puntos blancos podría ser un ejemplo, también es de esos bosques, disculpen, también es esta de las motitas abajo. Pues las flores son relativamente grandes, huelen, a mí no me gusta cómo huelen, yo digo que huelen a mantequilla, pero a algunas personas les gusta el olor. Y también han sido sujeto de que las extraigan y se las llevan y las ponen ahí en una latita con tierra en el traspatio, o peor aún, en algunos casos se las llevan a vender en las ciudades, ¿no? Entonces, esta es como la tragedia de ser bonita, podríamos decir, ¿no? Aquellas orquídeas que son muy atractivas, que son muy fáciles de ver, con frecuencia son objeto pues, de la extracción, sea para usarlas localmente o para el comercio. Pero bueno, hay muchas otras especies que no son vistosas, que no son conspicuas y que muchas veces ni siquiera sabemos que son orquídeas. Por ejemplo, esta ruedita, este circulito verde aquí donde está mi cursor, pues las flores son de 3 o 4 milímetros y todo el conjunto es de unos 2 o 3 centímetros, y además huele mal, huele feo. Entonces, como que no es el tipo de plantas que la gente quiere extraer. Algunas otras, como las de la izquierda, que las florecitas verdes están muy ampliadas, pues ni siquiera se notan, andan por ahí en el suelo, entre las rocas, y nadie les pone atención. Pero bueno, estas plantas de los encinares de Oaxaca, y muchas especies compartidas también con Guerrero y otros estados del occidente, pues son un componente típico de la flora exclusivamente mexicana. Muchas de ellas son muy bonitas y representan probablemente un recurso que todavía no hemos aprendido a utilizar sosteniblemente. El paraíso de las orquídeas es el bosque de niebla. El lugar donde hemos encontrado más orquídeas en México no está en Oaxaca, estaba, ya no está, en el estado de Chiapas,
muy cerca de la frontera con Guatemala, cerca del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Ahí, en una sola hectárea de bosque nublado, chaparro, así en el filo de un cerro, encontramos, no sé, más de 150 especies de orquídeas, en una sola hectárea. Recuerden ustedes que en todos los millones de kilómetros cuadrados que ocupan Estados Unidos y Canadá, hay 200 especies. En una sola hectárea en Chiapas hay probablemente tantas especies como en toda Norteamérica. Y hay lugares en Oaxaca donde la diversidad se acerca a eso, aunque no llegan a ser tan ricos como los bosques de Chiapas en cuanto a sus orquídeas, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Y estos son esos bosques de montaña, esos filos nublados que son realmente el hábitat más favorable para este tipo de plantas. Seguramente algunos de los ejemplos que estoy mostrando aquí, ustedes los han visto en sus caminatas o tienen alguna plantita colgando del árbol en el jardín. La de abajo a la derecha, Prostechia vitellina, en algunos lugares, creo que en Veracruz le llaman manuelitos, es una de esas orquídeas sobreexplotadas que cada año la ve uno vendida en los mercados y es una pena, pues no solo porque la arrancan del bosque, sino porque además se va a morir. Es una planta muy difícil de cultivar que viene de esos bosques fríos, permanentemente húmedos y requiere un cuidado muy especializado. Quizás si se le propagara artificialmente se pueden seleccionar plantas que ya no sean tan sensibles a la desecación o al calor, pero por el momento pues es un verdadero despilfarro bajar o ver cómo en algunos lugares llegan a los mercados montones y montones de plantas que van a ir a parar a la basura. Otro grupo de plantas espectacular de los bosques nublados, Oaxaca tiene probablemente unas 4 o 5 especies, es los toritos, aquí arriba a la derecha. Son plantas espectaculares que producen sus flores colgantes casi del tamaño de una mano, huelen delicioso a vainilla, chocolate, a fruta, y también tienen la desgracia de que cada vez que alguien las ve florecer, o en muchos casos, les gusta y se la llevan. Y entonces encontrar estanjopias en el bosque prácticamente ya es... Hay que ir a un lugar muy remoto, porque si el bosque es accesible, es un lugar por donde pasan frecuentemente personas, las estanjopias, los toritos son las primeras orquídeas en desaparecer y es una lástima porque estas sí son orquídeas que aunque son de bosque nublado son más fáciles de cultivar y son fáciles de propagar. Posteriormente podemos platicar un poquito de cómo se hace una propagación rústica eficiente de este tipo de orquídeas. Pero además de estas vistosas enormes, bueno, hay otras muy bonitas como esta de la flor blanca con café, que en algún lugar ahí por bajando de Ixtlán hacia, creo que en Comaltepec alguien me dijo que le llamaban mariposa, de esos bosques altos humedísimos. Estas otras que cuelgan y tienen esas flores como de cera, pero muchas otras son menos vistosas, miniaturas de estas que les hablo de flores de unos cuantos milímetros, que si uno tiene la suerte de verlas con una lupa o de amplificarlas en una fotografía, realmente queda impresionado por su belleza. No por ser pequeñitas, son menos bellas o más interesantes. Y esta moradita de acá al centro es una planta de un grupo de orquídeas con el cual yo tengo una relación, un apego particular, porque cuando yo era estudiante de biología, con esa, ¿cómo les diría? Con lo aventurado que es uno gracias a la ignorancia, me metí a estudiar mi tesis de licenciatura revisando este grupo. En ese entonces se conocían 5 especies. Al cabo de 12 años de estudio, mi colega y yo, con el que me asocié para hacer la revisión del género, teníamos 60 especies ya conocidas. O sea, incrementamos en más de 1000% la diversidad conocida de especies de este generito, Lepanthes, como resultado de una tesis de licenciatura por 2 estudiantes jóvenes que pues decidieron darse a la tarea, ¿no? Y casi voy a cerrar haciendo referencia a este tipo de plantas, ¿no? Aquí les muestro varios ejemplos de especies que en ese trabajo Miguel Ángel Soto y yo descubrimos en la Sierra Norte de Oaxaca y describimos como nuevas para la ciencia. Antes nadie las había visto, no estaban registradas, ni fotografiadas, ni nadie sabía que existían. Y estos son solo ejemplos de las que al final fueron 60 especies para todo el país.
Y me gustan mucho no solo por esta historia que tengo con ellas, sino porque también me han llevado a conocer algunos de los bosques más extraordinariamente impresionantes que he visto en mi vida en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte. Y particularmente recuerdo que íbamos por un camino que lleva desde, no sé, finalmente desde el área más cercana a la ciudad de Oaxaca, hacia Atalea, y justamente en la bifurcación donde el camino se parte hacia Atalea y hacia Juquila, nos paramos y caminamos en un manchón de bosque que estaba por ahí. Y no podíamos creer. Pues sí, lo que estábamos viendo. Estábamos viendo algo que nunca nadie había registrado. En unos cuantos árboles, si mal no recuerdo, 13 especies diferentes de este tipo de orquídea, todas floreciendo juntas, todas mezcladas y todas desconocidas. Esta de la izquierda le llamamos Lepantes Marie, en honor de una amiga de Oaxaca, María Greenwood. Esta yo se la dediqué a mi primera esposa, Lepantes Gabriela. Después me divorcié, pero ya no le puedo cambiar el nombre, ni modo. Seguimos siendo amigos, Gabriela y yo. Lepantes Machorroy, Lepantes papilionanta, que papilio en lenguas clásicas quiere decir mariposa por la forma de las alas. En fin, imagínense ustedes llegar a un lugar donde solamente de este tipo de orquídeas hay decenas de especies creciendo juntas y ninguna de ellas es conocida.